capítulo 7, versículos 16 y 17, y otros versículos más que vamos a tomar en cuenta. Repito, Juan capítulo 7, 16 y 17, que dicen así: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Jesús habló y dijo estas palabras, así que vamos a tomarlas en cuenta. Pueden sentarse, por favor, en esta tarde. Y el deseo de mi corazón es compartir una enseñanza que nos haga reflexionar, que nos haga pensar como creyentes de lo que necesitamos hacer para crecer en nuestra fe. Todos los años, el 23 de abril en Estados Unidos, por mandamiento de la UNESCO, se celebra el Día Internacional del Libro. Este es el día, precisamente, y creo yo que mucha gente no tiene tiempo para leer. Es importante leer, porque leer nos educa, nos instruye. Leer nos prepara con conocimiento para las cosas que necesitamos saber. De tal manera que cuando tengamos una conversación podamos hablar palabras certeras, seguras, y que tengamos información que compartir. Hay personas que a veces hablan y dicen muchas cosas y pueden quizá tomar a otros por sorpresa con conocimiento que ellos aducen tener. Sin embargo, otros que saben los pueden corregir, porque su conocimiento no es completo. Entonces, cuando yo estoy tomando esta porción de Juan en palabras de Cristo, Cristo enseñó mensajes, enseñanzas, valga la redundancia, compartió instrucción a través de lo que hablaba a las multitudes y también a los discípulos en particular. Entonces, cuando él hacía esto, estaba trayendo la doctrina y además estaba prácticamente exponiendo la voluntad de Dios. Y el conocimiento tanto de la doctrina como de la voluntad de Dios es lo que nos hace volver a la Biblia cuantas veces sea necesario, para comprobar con los escritos ahí que estamos en el fundamento de nuestra fe, en el fundamento del Evangelio. Jesús también dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero conocer la verdad no es un asunto que vaya a venir por suerte, diríamos así. Va a venir de alguna manera cuando nosotros estemos soñando, o de repente a nuestros oídos una voz, o cosas por el estilo. No, conoceréis la verdad significa que nos tenemos que envolver en la lectura, en la atención por el oído a escuchar la palabra de Dios. Todos hemos leído lo que dijo el apóstol Pablo también: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo está de alguna manera puesto en el orden en que Dios quiere que nosotros aprendamos. Tómelo en cuenta. Lo más importante es la lectura de la Biblia, es la lectura de las Escrituras. El oír es secundario,
pero de igual manera importante. Si usted lee las Escrituras, cuando escuche un mensaje donde se fundamentan las Escrituras, de igual manera vamos a aprender. Pero ya tenemos el fundamento, lo que la palabra de Dios dice. Amén. También en Juan 8:43 Jesús dijo, ¿o por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí el lenguaje es prácticamente la manera en que Jesús hablaba. Acuérdese que usó parábolas. Además, usó profecías de la Biblia. Inclusive parte de lo que estaba escrito en la Biblia del Antiguo Testamento, Jesús lo utilizó. Eso era parte de su lenguaje, pero no lo podían entender aún los mismos fariseos que también conocían lo que Jesús mencionaba. Lo que pasa es de que Jesús podía interpretar y hacer de aquella información el complemento de su mensaje, para que entonces pudieran entender lo que de parte de Dios Él estaba hablando. Amén. Pero no podéis escuchar mi palabra, no significa que no oían, sino que sencillamente no estaban en la capacidad de entender. ¿Se da cuenta? Hay muchas cosas que nosotros necesitamos comprobar a través de las Escrituras. Ahora, aquí hay una pregunta, con lo cual quiero que usted y yo pensemos. ¿Por qué estudiar la Biblia? En una ocasión, un hermano que es anciano de una iglesia y predicador, y creo yo que con toda sinceridad, cuando estábamos en una librería, me hizo la pregunta, ¿es bueno o es malo la teología? Y entonces yo le tuve que explicar, teología significa el estudio de Dios, literalmente esa es la traducción. Pero hay personas que a veces creen tener mayor conocimiento y dicen, es que Dios no se puede estudiar. Claro que sí, porque de eso se trata. ¿Cómo se va a revelar Dios si no se puede ver? Si no lo podemos saludar de mano a mano, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conocer de Dios si no podemos escucharlo? Si no podemos identificarlo físicamente. Acuérdense que la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. Y hasta el día de hoy nadie le ha visto. Porque es Dios invisible, poderoso. Es un Dios que lo llena todo en todo. Por lo tanto, no hay apariencia, no hay forma física que nosotros podamos identificar. Es ahí donde han caído los seres humanos en la idolatría. Han tenido que hacer una imagen para tener en presencia de ellos supuestamente a una divinidad, para tener frente a sus ojos supuestamente a un ser a quien tienen que adorar y que lo tienen que ver físicamente. Pero la teología es precisamente el estudio de todo lo que tiene que ver con Dios. Y dígame usted, en una respuesta tan sencilla, ¿acaso no todo lo que la Biblia tiene o contiene no trata de Dios? Amén. Entonces, si leemos la Biblia, vamos a estar estudiando todo lo que trata de Dios, de su divinidad, de su carácter, de su voluntad y de sus propósitos. Entonces, en esa pregunta, ¿por qué estudiar la Biblia? Yo quiero que usted se dé cuenta que hay una serie de enseñanzas doctrinales,
hay un contenido sustancioso apropiado para compartir en la iglesia, en discipulados, en grupos familiares, de persona a persona. Es decir, hay mucho de qué hablar, hay mucho que aprender, hay mucho que poder tomar de la Biblia para nuestro propio bagaje. Amén. Entonces, consideremos que la Biblia es un libro de estudios. Amén. Hay en teología diferentes divisiones del estudio de la Biblia. Para comenzar, se tiene que estudiar la antropología. La antropología tiene que ver con todo lo que trata de los seres humanos. Se tiene que estudiar también sobre lo que es la divinidad. Se tiene que estudiar sobre lo que es la creación del hombre, sobre el Espíritu de Dios. Se tiene que estudiar sobre Satanás, sobre los demonios. Se tiene que estudiar sobre tantas cosas que Dios ha aportado a la humanidad y que el hombre en sí no lo puede apreciar porque no lo puede ver, pero es parte de su naturaleza. Por ejemplo, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Pero hay personas que inclusive no conocen su intimidad espiritual. Por lo tanto, ellos nada más viven para alimentar el cuerpo, para satisfacer sus propios deseos carnales. Pero no pueden darse cuenta que también su alma necesita alimento espiritual. Así que algunos aspectos básicos del conocimiento de la revelación divina tienen que estar en conjunción con lo que son los designios eternos de parte de Dios. Si me estoy explicando, es decir, todo va hacia un todo, es decir, parte de cada cosa es complemento de un todo que significa la revelación de Dios. En este mensaje tan sencillo que les estoy compartiendo, usted tiene todavía mucha vida por delante para dedicar tiempo y estudiar la Biblia, leer las Escrituras, considerar lo que Dios habló en los tiempos pasados y cómo ahora en el Nuevo Testamento hay una interpretación que nos favorece para conocer así lo que es el Evangelio, la buena noticia en la cual nosotros hemos creído. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por último, los aspectos teológicos en concordancia a la personalidad, carácter y voluntad de Dios son los que vamos a encontrar en la Biblia. Amén. Es decir, ¿cómo es Dios? Nosotros decimos ahora, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es amor. Todo eso ya fue interpretado de los escritos de la Biblia y presentados a nosotros en los evangelios. Ese es el conocimiento que ahora hemos adquirido. Pero es más, muchas personas aún asistentes a los cultos de las iglesias desconocen el carácter y la voluntad de Dios. Yo sé que no es fácil, pero si vamos a la Biblia nos podrá aportar aquello que desconocemos y nos va a sacar de nuestra ignorancia. Amén. Ahí se dice regularmente que los libros no muerden. En otras palabras, que uno no debe tener miedo a los libros. Pero obviamente uno tiene que saber escoger qué leer. ¿Cuántos libros no hay que también son nocivos al entendimiento?
y el conocimiento que aportan puede ser inclusive negativo al conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Hay escritos de ateos, de gnósticos, hay escritos inclusive de personas que pertenecen a una secta y que quizá estén apoyando una herejía. Obviamente eso lo vamos a desechar, pero tenemos la capacidad de poder leer un buen libro, algo que nos pueda instruir respecto a la ley, respecto a la historia, respecto a lo que significa el pueblo de Israel para estos últimos tiempos. Es decir, doctrina tras doctrina siempre nos va a favorecer, porque ahí vamos a conocer el carácter y la voluntad de Dios. Amén. Estos son asuntos profundos y por supuesto que los argumentos del Nuevo Testamento, que son argumentos apostólicos, también son profundos, pero están a nuestra disposición para que podamos entender. Convirtámonos en lectores, hermanos, de la Biblia. Vamos a regalar unos libros, quizá la próxima semana, a cada uno de las familias, no a cada persona porque no hay suficientes, pero vamos a regalar un libro que trata sobre la fe, y ahí hay varios temas que ustedes podrán tomar en cuenta, pero empecemos con algo. Antes de que termine la mitad de este año, propóngase leer ese libro y después de ese trate de conseguir otros. Yo sé que lo que más abunda en este país pues es el contenido de libros en el idioma inglés. En español es muy difícil. Sin embargo, podemos adquirir libros a través del internet, se los van a enviar por correo, llegan a su casa y usted tome tiempo cada vez que pueda para llevar la continuidad de su lectura hasta terminarlo. Utilice separadores en cada página hasta donde llegó, pero lea todo un libro. Propóngase por lo menos 2 libros durante este año, aparte de las lecturas de la Biblia regulares que pueda tener. Pero haga lo posible para que entonces su entendimiento pueda aumentar y usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Otro asunto es que la Biblia en general da las pautas a cada uno de los lectores. Usted puede buscar como cuando va a bucear en el mar. Si no puede ir hasta lo profundo, vaya a las orillas. Yo no sé cuántos en alguna ocasión han hecho lo que llaman en inglés snorkeling. Una vez me tocó a mí, estando lejos con unos compañeros en ese viaje, pagar para que nos dieran una instrucción. Nos dieron, por supuesto, el equipo, nos preparamos para escuchar cómo teníamos que profundizar en las aguas, cómo teníamos que respirar, cómo teníamos que usar ese aparato o ese equipo que nos estaban dando, oxígeno, ¿verdad? Entonces, aprendimos y nos empezamos a profundizar, pero cada vez que íbamos más hondo, los tímpanos de los oídos dolían, porque estábamos a cierta distancia en la profundidad del agua, en donde, como no estábamos acostumbrados, aquello nos hacía mejor nadar hacia arriba para tratar de evitar ese dolor en los oídos. Entonces, claro, los instructores saben a dónde lo llevan a uno, pero qué precioso es, hermanos, tener esa experiencia y empezar a ver
cómo se mueve todo bajo el agua, los peces, los colores, las plantas, aquello es una maravilla, porque es un mundo que no conocemos, a menos que nos sumerjamos. Amén. Lo mismo es en las aguas insondables de la palabra de Dios. Sumérjase cada vez que pueda, vaya por las orillas, profundice un poquito más y yo estoy seguro que usted estará comprendiendo puntos importantes que Dios quiere hablar a su corazón. Amén. Ahí encontrará tesoros del conocimiento divino. Amén. Hay puntos de la doctrina que pertenecen a la iglesia que todavía son un misterio. Son asuntos inexplicables para la razón humana. Pero a eso nos tenemos que meter. Eso es profundo, pero cada vez que usted penetra en esas aguas de la profundidad de la doctrina, se va a dar cuenta que puede entender poquito a poquito. Uno de esos puntos podría ser la Trinidad. Hay muchas cosas ahora que se mueven, ¿verdad?, en las redes sociales de personas que no creen en la Trinidad. Y no vale la pena la discusión con personas que ni siquiera podemos ver y ni podemos tampoco conversar con ellos personalmente. Pero sí poder entender para nosotros mismos y para compartir con otros lo que hemos aprendido de la Trinidad. Hay temas de la predestinación, del matrimonio de la iglesia con Cristo. Hay temas profundos, inclusive de profecías que todavía no se han cumplido. Amén. A todo esto, a lo que quiero llevarlos es a que nos comprometamos con nosotros mismos a desarrollar un mejor entendimiento de lo que Dios nos ha dado. Amén. Porque un día nos van a pedir cuentas. Un día van a preguntar qué hicimos con el talento que nos dieron. Y usted sabe que el talento, en este caso, pues en la Biblia, la palabra de Dios, nos lo han dado para que nosotros respondamos con compromiso, con interés, a que nosotros tenemos este tesoro. Pablo lo decía, tenemos este tesoro en vasos de barro, pero mientras está en la Biblia y no salga de ahí a nuestros corazones, dicho tesoro no va a ser disfrutado, no va a ser conocido. ¿Sí me explico? Es decir, todo está en la Biblia, pero aquello tiene que salir de ahí para penetrar en nuestros corazones. Entonces podrá disfrutarse. Yo no sé cuántos pueden en alguna ocasión sentirse tan interesados en algo de lo que la Biblia dice que uno quiere comerse el libro. Y no estoy hablando exageradamente. Acuérdese que hubo un profeta a quien literalmente le hicieron comer un libro. Pero esto es una manera figurativa de entenderlo. Devoramos un libro cuando estamos insaciablemente tomando de su lectura y del conocimiento. Es más, todavía hacemos apuntes, todavía coloreamos el libro, todavía volvemos a la lectura, lo repasamos, lo repetimos hasta que lo memorizamos. Amén. Y yo creo que en ese sentido es que yo le estoy invitando para que ponga interés a la lectura de la palabra de Dios. Esto no solamente va a quedar aquí entre nosotros, esto va a llegar más lejos. Cuando usted también tenga que aconsejarle a sus hijos o a otros creyentes nuevos en el Señor que también tienen que leer la palabra de Dios.
Imagínese qué incongruente es que yo le diga a alguien, lea la Biblia, si yo mismo no la estoy leyendo. Entonces, ahí quedamos como mentirosos. Y no delante de la persona que nos está oyendo, porque él ignora eso, pero sí delante de Dios. Aquella persona puede decir, ¿usted cómo sabe? Mire, tengo una pregunta, y nos preguntan, pero ahí es donde nos damos cuenta, pues no sé nada. Sin embargo, no vamos a decirlo, ¿verdad? No vamos a reconocerlo, no vamos a querer quedar mal. Al contrario, vamos a responder, pero todavía, si somos honestos, vamos a decirle a la persona, esto es lo que yo entiendo, pero déjeme leer e investigar una vez más y le voy a dar una respuesta más amplia. Ahí seríamos honestos y sinceros en hacerlo. Pero eso también nos puede motivar a que nosotros seamos lectores. El Día Internacional del Libro no tiene que quedar nada más como una celebración, ¿verdad? Y quizá en esta fecha, por ser un primer día de la semana, un domingo donde la gente no trabaja, hay inclusive presentaciones. A mí me hubiera gustado estar en alguna feria de libro, ¿verdad?, para estar presentando mis libros, pero no tengo las capacidades económicas para hacerlo. A veces hay que pagar una cantidad, hay que pagar lo que llaman un booth o un espacio, tener una mesa, poner ahí el material que uno ha producido y hablarle a la gente de lo que significa lo que uno ha escrito. En esos lugares muchas personas van para conocer nuevo material, nuevos temas, nuevas historias. Hay gente que les gustan las novelas y claro, invierten cantidad de dinero en los libros sobre novelas, pero es porque están en una disciplina de leer constantemente y a esas personas precisamente hay que pegárseles a veces, preguntarles porque tienen conocimiento. Pueden hablar con propiedad, porque inclusive su vocabulario, su lenguaje es muy enriquecido, porque leen. Entonces, hagamos nosotros eso, mis hermanos. No estoy arando sobre el mar. Creo que estoy hablando a personas que pueden entender y pueden comenzar un nuevo estilo de vida con disciplina en la lectura de los libros, especialmente en la palabra de Dios. Amén. Si ustedes toman este mensaje, ustedes van a darse cuenta que es importante, porque también como pastor es mi responsabilidad instruirles y animarles a que hagan esto. Por último, la doctrina representa un tesoro del conocimiento celestial. La doctrina de la Biblia, la doctrina que pertenece a la iglesia, tenemos que conocerla. Los estatutos de fe de una iglesia son líneas nada más de lo que es la doctrina que ellos predican. Y el conocimiento de lo que se predica en la iglesia debe ser parte del conocimiento de todos. Si usted va por la calle y quizá alguien se acerca y le pregunta, ¿usted va a alguna iglesia? Y usted le dice sí, entonces aquella persona quizá se va a detener de darle un panfleto, un tratado o inclusive de evangelizarlo, porque ya usted va a una iglesia. Pero si usted por alguna razón dice, no, nada más visito la iglesia, ¿verdad? Tal vez le da pena decir que es cristiano, entonces lo van a evangelizar. Y usted se va a dar cuenta que esas personas tienen conocimiento. Por algo están haciendo lo que están haciendo. Y sobre todo tienen convicción de la doctrina que conocen. Por eso la quieren compartir. Claro, para mí pueden ser herejes,
pueden ser sectarios, sin embargo están haciendo lo que tal vez yo no estoy haciendo, y eso que considero que yo tengo el conocimiento verdadero. ¿Sí me explico? Entonces, hagamos nosotros esto de persona a persona, compartamos nuestra fe, compartamos nuestro conocimiento. Porque, como decía mi esposa, tenemos nosotros que traer ovejas de nuestra especie a este redil. Personas que no conocen al Señor, así como nosotros también venimos un día al conocimiento de Cristo. Ellos no saben nada, pero nosotros les vamos a instruir, les vamos a hablar, les vamos a enseñar. Invitémosles a que vengan, que asistan, que escuchen, que lean, que aprendan, así como nosotros hemos pasado por cada una de esas etapas. Amén. Mis hermanos, les amo en el Señor, y esta es una instrucción muy sencilla, pero vale la pena. Voy a terminar, esto sí es la parte final. Todos los asuntos espirituales que atañen a la adaptación y el encajamiento a la vida de Cristo, porque nosotros nos estamos adaptando y estamos encajando a la vida de Cristo. Acuérdense que nuestra vida es secular. Amén. Cuando uno dice secular, quiere decir no religioso. Cuando usted va al trabajo, lo hace por compromiso. Amén. Y lo regaña el jefe y no se va del trabajo, ¿verdad? Sin embargo, lo corrige el pastor y se quiere ir de la iglesia. Entonces se da cuenta, lo secular allá afuera tiene su lugar. Ahí somos nosotros responsables y tenemos compromiso. Allá no podemos orar, allá no podemos hablar de nuestra fe, entre comillas. Y algunos creyentes hasta se adaptan a los amigos. Si hablan palabras de 2 pisos, ellos hablan de 3. Amén. Si aquellos dicen mentiras, también nosotros empezamos a fanfarronear. Nos estamos adaptando al mundo, pero no. Venimos a la iglesia para adaptarnos y encajar a la vida de Cristo, para que en lo secular nosotros seamos de buen testimonio y presentemos con nuestro estilo de vida lo que creemos. Eso hará la diferencia. Amén. Entonces, vamos nosotros a representar los aspectos espirituales que otros no pueden leer ni pueden oír, porque los van a ver reflejados en nosotros. Amén. Si es temor de Dios, nosotros vamos a tener temor de Dios y lo vamos a representar con nuestra conducta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos van a leernos, porque la Biblia dice, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Amén. Mire, en el tema del lenguaje, el lenguaje no es solamente lo hablado. El lenguaje también se expresa por medio de colores, señales, y también por medio de, como con el cuerpo, ¿verdad? Movimientos del cuerpo. Hay también otra clase de lenguajes que se mueven en el mundo, pero en el sentido en el cual estoy hablando es a través de nuestro testimonio. Ese es un lenguaje que va a hablar mejor que 1000 palabras. Nuestra conducta tiene que reflejar lo que creemos. Si la Biblia dice no robarás, entonces lo vamos a demostrar también allá con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque, hermanos, estos aspectos son profundos y aseguran que nosotros como creyentes
podemos dar testimonio de la fe del Evangelio a través de nuestra vida. Así que leamos la Biblia. Si hay todavía alguien que diga, es que es muy aburrida la Biblia, entonces usted necesita un toque del Espíritu Santo, porque no puede pensar así. Va contra su fe. Que no podamos entender, que no tengamos disciplina es otra cosa, pero la Biblia no es aburrida. La Biblia se anticipa a la historia. Amén. Confirma los hechos y habla sobre el futuro. Y esto nos debe interesar. Por lo tanto, con disciplina vayamos a la Biblia vez tras vez. Yo creo que no debemos preguntarle a los cristianos en la iglesia si han leído la Biblia, porque damos por hecho que la leen. Amén. Por lo tanto, nosotros debemos entonces de tal vez volver a aquellas tradiciones en la iglesia. ¿Se recuerdan ustedes, si estuvieran en alguna iglesia cristiana, cuántos capítulos leyeron esta semana? Ahí pasaban algunos y levantaban la mano. Uno decía 10 capítulos, ese era el campeón. Yo creo que hasta de alguna manera gratificaban a las personas. Mira, hermano, pareciera eso algo tradicional, algo fuera de lugar, pero ¿sabe? Es motivador. Los jóvenes, inclusive en las reuniones que tenían en esas iglesias tradicionales, también participaban de alguna historia, de algún comentario, algún punto de interpretación del texto que ahí se estaba leyendo. Era algo, tal vez, hermanos amados, que nosotros diríamos, es una reunión tradicional, sí, pero tenía un beneficio. Resulta que ahora hay iglesias en donde sí van a levantar las manos, van a gritar, van a saltar. Eso también está bueno, pero si han dejado a un lado la palabra de Dios sin leerla, sin escudriñarla, sin estudiarla, están dejando lo más importante. Esto es como el caso de María y Marta. Muy afanada Marta en la cocina, sirviendo al Señor, lo cual es importante, pero María había escogido la mejor parte, que era sentarse y oír a Jesús. Así que las dos cosas tienen su lugar, solo que Marta quizá debía haber esperado un momento, para que entonces, después del tiempo de escuchar al Señor, junto con María, hubieran podido hacer la comida más rápido. ¿No les parece? Amén. Algún día, cuando estemos allá en el cielo y miremos a Marta, le vamos a decir, Marta, ¿qué te pasó? A lo mejor querías lucir tu mejor receta, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta a las Marías cuando se trata de servir, y hay que tomar en cuenta a las Martas cuando se trata también de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Amén. Estos son los temas que tenemos que considerar en nuestra lectura. Así que esta semana empiece. En este día, mi motivación es que usted lea la Biblia. La respuesta, ¿por qué estudiar la Biblia? Es sencilla, porque Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se quiere poner de pie entonces para que oremos al Señor en esta oportunidad. Padre bendito, te doy gracias por esta enseñanza, Señor, que hemos compartido a la iglesia. Yo te pido, Señor, que nuestras vidas estén preparadas para dar respuesta de nuestra fe
cuando se requiera, Señor. Pero para ello necesitamos la disciplina de leer y leer y leer y leer tu palabra. De igual manera, de escucharla interpretada en estudios que nos favorezcan y que nos aumenten el conocimiento. Que tomemos provecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.